Hola. Vamos a poner acá. Se subieron las notas de la solemne, ¿las vieron? ¿Les fue bien? ¿Están buenas las notas? Los ayudantes establecieron una fecha para recorrecciones, así que para que vean y revisen con ellos esa información. ¿Ya? Em, no sé si hay alguna duda en general al respecto o de la solemne en particular. O lo pueden chequear con los ayudantes si es que hubiese algo respecto a su corrección específica. ¿Ya? Eh, Recuerden que el jueves tenemos control y es solo en el horario de clases. ¿Ya? El tiempo va a ser solo el horario de clases para que lo tengan considerado. ¿Ya? Y ese tiempo incluye el tiempo que tienen que destinar a subir las fotos y lo demás. ¿Ya? Para que lo tengan presente y estén organizados para eso. Va a ser el mismo mecanismo que usamos en el control 1. Eso es lo primero, ¿ya? Así que vamos a déjenme chequear. ¿Estamos bien ahí? Vamos a ver acá. Ya. El control 2, si bien puede venir información relacionada a todo, va a ser enfocado principalmente en economía abierta, ¿ya? Este es el foco del control y en el examen vamos a terminar de ver todo, ¿ya? Así que enfóquense harto en lo que tiene que ver todo con economía abierta, ¿ya? Por eso vamos a hacer como un resumen primero, antes de llegar hasta la parte final de lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vimos? Vimos cómo a través de una maximización de un consumidor representativo, ¿cierto? Podemos construir cuál es el nivel de cuenta corriente dado que existe movilidad perfecta de capitales para una economía y esto nos permite calcular a cuánto asciende esta dentro de, ¿sí? ¿Qué nos permite esto? Nos permite alcanzar mayores niveles de bienestar, ¿cierto? Porque los niveles de consumo se adaptan a funciones de utilidad más altas y eso aplica tanto para tasas que son más altas, cuando nos abrimos a la economía a tasas que son más altas, o cuando nos abrimos a la economía a tasas que son más bajas, ¿sí? Recuerden que la pendiente son las tasas de interés, ¿ya? Y además de eso, lo que nos permite es em, déjenme, antes de pasar a la parte de, nos permite es separar las decisiones de ahorro y consumo. O sea, perdón, ahorro y inversión. ¿Sí? De ahorro de inversión que ahora no necesitan coincidir, sino que justamente cada una va por separado. ¿Ya? Y eso va a depender de cuál sea el nivel de tasa de autarquía, si es que vamos a tener un déficit o si vamos a tener un superávit. ¿Sí? Estamos separando las decisiones, dado que hay economía abierta. ¿Ya? Aquí tenemos los efectos, la idea es que los analicen tanto en cada uno de ellos como si es efectos del tipo de cambio, inversión, ahorro, etcétera. Aumento de demanda de la inversión, por ejemplo, cuál es su efecto y cómo aumenta esto en el déficit en la cuenta corriente. ¿Ya? Déficit en cuenta corriente, la diferencia entre el ahorro y la inversión, o el ahorro extranjero. También revisen las definiciones de déficit de cuenta corriente, ya sea por cambio. Recuerden que la cuenta corriente es un flujo, ¿ya? Entonces, ya sea por cambio en la posición financiera neta del país respecto de un año y el otro, ya sea como la definición del ahorro externo o ya sea la definición de
ahorro menos inversión, o creo que esas son las tres, o la definición típica de exportaciones netas más el pago de los factores. ¿Ya? Todas esas son definiciones distintas de la cuenta corriente, pero todas tienen la misma intuición detrás, ¿cierto? Es lo mismo. Solo estamos refiriéndonos a distintos puntos de vista del mismo, ¿ya? Entonces, lo primero que tienen que es repasar los conceptos referentes a esto y de qué estamos hablando. Y lo que hicimos acá, que es como el tener acceso al mercado de capitales abierto en una economía abierta nos permite maximizar la utilidad de otra forma y alcanzar mayores niveles de utilidad a través del endeudamiento externo. ¿Ya? Eso fue lo primero que vimos. Lo segundo que vimos es la ley de un solo precio. ¿Sí? La ley de un solo precio, que como esto tiene efectos tanto en el tipo de cambio, cómo se determina el tipo de cambio, cuándo se cumple, que en general lo que nosotros revisamos es que si bien la ley de un solo precio tiende a cumplirse en el largo plazo, no es lo mismo que se observa en el corto plazo, ¿ya? En el corto plazo las fluctuaciones no tienden a responder inmediatamente porque obviamente hay costos de ajuste de por medio, tenemos impuestos, tenemos otras respuestas, pero en el largo plazo sí observamos la paridad de poder de compra, ¿ya? Que es muy utilizada, ustedes tienen que aprender a internalizar que cuando queremos comparar competitividad entre países, nosotros tenemos que verlo a nivel de paridad de poder de compra, es decir, cuando estamos hablando de una misma, un mismo bien, de cierta forma, las mismas canastas. También recuerden que, como revisamos, el hecho de que la paridad de poder de compra se cumpla para cada uno de los bienes, no necesariamente va a significar que el tipo de cambio va a estar igual a 1, ya que depende de cuál sea la canasta que consume cada uno de los países. ¿Sí? Entonces, una cosa es la paridad del poder de compra, que es lo que se espera que ocurra en cada uno de los bienes, y otra cosa es la canasta que ocupa cada país y cómo se construye al respecto. ¿Sí? Que es lo que revisa. Y lo que vimos, que también es lo que tiene que ver con entonces las variaciones de los precios y cómo las variaciones de los precios relativos son las que debiesen estar en el largo plazo manteniendo las variaciones del tipo de cambio, dado que estos son iguales. ¿Sí? Dado que esto en el largo plazo se cumple, es decir, el tipo de cambio real va a ser idéntico, ¿sí? Entonces las variaciones de la inflación son las variaciones de los precios son las que van a tener los efectos en el tipo de cambio de efectivo, ¿ya? Y entonces ahora vamos a que revisamos un poco de por qué no se cumple, y aquí lo vimos porque tenemos bienes que no son transables, que es muy importante, y porque el precio de la canasta considera distintos pesos dentro de, ¿sí? Y porque no considera el hecho de que hay precios domésticos que no tienen, no transables, de bienes no transables, que no tienen por qué ser idénticos, ¿ya? Entonces aquí lo que vimos es que las desviaciones de la ley de un solo precio se pueden explicar a través de estos dos mercados, ¿sí? Que es que tenemos bienes no transables y bienes transables, ¿ya? Esto es relacionado con el tipo de cambio real, que el tipo de cambio real es lo que nos permite evaluar la competitividad del país en términos de bienes respecto de los otros países a PPP, paridad de poder de compra. ¿Ya? Esto y cómo esto se relaciona tanto a nivel de transables y no transables. Y lo último que vimos en la clase pasada, que fue la descomposición de la teoría de Balazs-Samuelson, que es cómo se explica entonces el tipo de cambio real a través de la productividad de los factores dada la movilidad perfecta, ¿cierto? Y lo que hicimos aquí es que lo hicimos a través de
un análisis desde dos componentes, uno que tiene que ver desde el punto de vista de la producción y el otro que tiene que ver desde el punto de vista del consumo, ¿ya? Ambos, la idea es que entiendan cuál es la lógica que hay detrás, tanto desde el punto de vista de la producción como del consumo, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue desarrollar la maximización de utilidad de una empresa, de un capital, que debe definir cuál va a ser su nivel de capital, cuál va a ser asignado tanto a bienes transables como no transables, maximización de utilidad con los costos asociados y las condiciones de primer orden, tanto para cada uno de los factores con no transables y transables. Y tener claro que aquí siempre nosotros estamos suponiendo que la movilidad del capital es perfecta, ¿cierto? Y que la movilidad del trabajo entre sectores también es perfecta, ¿ya? La movilidad de sectores también es perfecta, es clave en el sentido de que hay un salario dentro de la economía, ¿sí? Y los precios dentro de la economía, tanto, o sea, de los no transables, son flexibles, de cierta forma, ¿ya? Entonces hicimos la maximización, lo mismo que revisamos, ahora lo vimos con una función de utilidad un poco más elaborada, y llegamos entonces a que el precio relativo de los no transables es igual a la producción relativa de la productividad relativa de los sectores, ¿sí? El precio relativo va a estar dado por la productividad relativa, ¿sí? Entonces lo que esto nos dice es que los países que tienen productividad más alta tienden a tener, los bienes tendrán precios más altos, ¿sí? Y eso también ocurre a nivel relativo, ¿sí? Eso. Y después vimos el análisis como del cambio porcentual de esto y cuál debiese ser el diferencial que afecta en cada uno de los transables y no transables. Y esto todo desde el punto de vista desde la empresa. Luego hicimos la revisión de qué es lo que pasa con el consumo. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar cuánto vamos a destinar a transables y cuánto vamos a destinar a no transables dentro del consumo del país, porque estamos determinando cuánto nos vamos entonces a endeudar hacia afuera y cuánto nos vamos a consumir de bienes nacionales. Economía abierta, separar cuánto es cuenta corriente, cuánto es consumo demanda interna. ¿Sí? Eso es como lo que estamos, de cierta forma, queremos expresar a través de esto. Y lo vimos desde el punto de vista del consumidor y qué es lo que busca el consumidor, resolviendo, ¿cierto?, una minimización de sus costos, en este caso asociado a los precios relativos, que es este, de los no transables, y cómo esto, finalmente, al igualar ambas condiciones de primer orden, reordenando tanto la parte que tiene que ver con las empresas y la determinación de cuántos determinan de sus factores a trabajo y capital, de bienes transables y no transables en cada caso, se iguala con lo que tiene que ver con las decisiones de consumo, de minimizar su costo en el consumo a través de bienes transables y no transables. ¿Sí? Y esto nos lleva a la teoría entonces que estamos hablando del efecto Balazs-Samuelson, que es que los aumentos en la productividad relativa de los sectores transables en la economía doméstica por sobre las obtenidas en el extranjero, generan una apreciación del tipo de cambio real. ¿Sí? Que se aprecia el tipo de cambio real, baja el tipo de cambio real, menor a 1. ¿Sí? Recuérdenlo. Apreciación, estamos hablando de moneda local. ¿Qué pasa con la moneda local respecto de la otra? Depreciación, lo mismo. ¿Ya? Y, y que en general lo que pasa es que en economías que están, hay ganancias de productividad mayores, como en los sectores transables, como las economías en transición, los sectores no transables tienden a presentar precios más altos. ¿Ya? Y bueno, esto se ve como en su efecto y cómo se ve, tienen que analizar cada uno de estos. Por ejemplo, revisemos de nuevo la intuición que hay detrás de esto, que esto es súper importante que la tengan claro, que es que si, por ejemplo, la productividad en los bienes transables
la productividad de un país, los bienes transables, sube respecto de los no transables, o sea, respecto del extranjero, o sea, yo me hago relativamente más productivo que los otros países, entonces tiende a caer el precio del sector transable y suben los salarios, ¿sí? Por la ley de un solo precio, el precio de los transables no va a cambiar. Entonces son los salarios los que se van a ajustar. Y como se van a ajustar el salario, va a llevar a que los precios de los no transables y el tipo de el suba y el tipo de cambio real se aprecie. ¿Sí? O sea, nuestra capacidad es más alta porque somos más productivos. Y como somos más productivos respecto de los otros países, eso nos lleva a que para igualar las condiciones debe subir, el ajuste debe realizarse a través de los salarios, ya que no se puede ajustar el precio de los transables por la ley de un solo precio, y el alza del salario entonces va a llevar un alza en los precios de los no transables, y el tipo de cambio se va a apreciar, ¿ya? Respecto de esta lámina, ¿hay dudas? No sé si no los veo o no hay dudas. ¿Está claro? No hay dudas. Ya, ya, súper. Eh, recuerden, lo que estamos haciendo con la teoría de Wallace-Samuelson es que estamos diciendo cómo a través de los países que se van haciendo más productivos, va encareciendo los precios dentro de su propia economía y el tipo de cambio real por ende se aprecia, ¿sí? Porque mis bienes valen más respecto de los bienes del extranjero, entonces necesito menos de mis bienes para conseguir un bien extranjero, ¿sí? Y lo mismo al revés, ¿sí? Y dado por la ley de un solo precio, de que esto se va a estar transando siempre el mismo salario, los efectos se van a ver en los salarios. Y los salarios son los que impulsan el efecto de los precios. ¿Ya? Eso para que lo incorporen dentro de la intuición de la economía abierta. ¿Sí? Vamos a cerrar. ¿Sí? Y hicimos el ejercicio solamente considerando los efectos del gasto y cómo esto afecta tanto la productividad de transable o no transable, dependiendo de dónde esté destinando el gasto, eh, y eso cómo va a llevar a los precios relativos, cómo tiene un efecto de los precios relativos. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Lo que vamos a ver ahora es que vamos a ver como una diferencia que es con qué pasa cuando nosotros tenemos un cambio en una economía abierta, pero que es pequeña respecto de cuando una que es grande, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos una economía abierta que es pequeña y está cerrada, es decir, tiene su tasa de interés de autarquía, su cuenta corriente está en cero. Como en general las economías abiertas tienden a tener menos capacidad de ahorro y por ende menos capacidad de inversión, tienden a tener tasas de interés más altas en autarquía y cuando se abren al comercio exterior, tienden a un déficit en la cuenta corriente, ¿cierto? Nos movemos a una cuenta corriente en el punto A, ¿ya? Pero cuando tenemos economías abiertas y grandes, estas tienen efectos dentro de ellas, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de Estados Unidos y el resto del mundo, ¿sí? Sabemos que las cuentas corrientes, tanto de un país o de todas, si sumamos las cuentas corrientes de todos los países, esto tiene que sumar cero, porque todo lo que nos está, todo lo que se está endeudando una parte, significa lo que no se está endeudando la otra parte, ¿sí? O sea, está ahorrando, está sobreahorrando respecto de los otros países, ¿ya? Entonces es el opuesto. ¿Ya? Y entonces un déficit en la cuenta corriente de Estados Unidos implica un superávit en la cuenta corriente de
La I en economía abierta depende de I y S. La tasa de interés. Claro, claro, pero estamos hablando a nivel nacional o internacional. Solo que ahora lo estamos viendo a niveles macros, o sea, como no solo al nivel de un país, como lo estamos viendo acá. Mi duda es, cuando uno está en autarquía, ¿Mm? se supone que es igual el ahorro con la inversión y se saca una tasa de interés de equilibrio. Pero Sí, cuando estamos en economía abierta no sucede eso para definir la tasa interna, ¿o sí? la tasa interna es que en Tasa teoría rentabilidad, estamos no la diferencia. asumiendo que también hay una paridad en tasa de interés, porque si no tendríamos la capacidad de, no sé cómo decirlo, los flujos de capitales se mueven y dado que los flujos de capitales se mueven, entonces la tasa se vuelve a igualar. Tú lo dices como a Entonces, nivel... ¿Mm? se supone que aquí la tasa de interés internacional y la nacional es igual porque hay perfecta movilidad de capitales. Claro. Pero, pero igual ya no se define esa tasa en base a el ahorro y y la inversión. ¿Cómo se define ahora? Se define técnicamente sí es respecto del ahorro y de la inversión, solo que es a nivel mundial. Es Ah, si los países no deciden invertir más, si los países deciden invertir menos, ya, pero es entonces, a nivel como macro, ¿sí? Como a decisiones macro. Como, bueno, vamos a ver un ejemplo ahora que podemos como ver cómo afecta quizá y se explica un poco mejor. ya. Veamos esto y después volvemos a la, ¿te parece? La tasa de interés se va a dar, tú dices como no depende, ya, esto es para una economía abierta y el país, entonces, dada la perfecta movilidad de capitales, no tiene ninguna opción de cierta forma de interferir porque es una economía cerrada, entonces, o sea, perdón, es una economía pequeña. Entonces, cuando se abre al comercio, su comercio es insignificante y no tiene ningún efecto en la tasa de interés, porque los flujos de capital a los cuales está expuesto y los cuales está abierto de cierta forma, a los que puede acceder, son muy marginales respecto a lo que ocurre con el resto del mundo, ¿ya? Pero cuando hablamos de una economía abierta, ocurre otra cosa, y es lo que intentaba, que cuando hablamos de una economía grande, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que efectivamente tenemos como el déficit que está dentro de la cuenta corriente, que está dentro de Estados Unidos, que es lo que estamos viendo acá, y que es menos el déficit del resto del mundo, ¿sí? Y estos en algún punto se igualan y determinan la tasa de interés, ¿ya? Si este país fuera lo suficientemente dominante de cierta forma y un aumento, un incremento en su, o sea, una disminución en su cuenta corriente, generar un efecto tal que aumentara o sea, tuviera un efecto tal que moviera la tasa de interés de D, o sea, desde este punto hasta acá, efectivamente esto ocurriría, sería directo. Pero no es lo que ocurre porque se ajusta, ¿sí? Tenemos un efecto ajuste, entonces el efecto que ocurre con un efecto es compensado parcialmente porque la cuenta corriente del resto también tiende a mover y la tasa de interés entonces tiende a ser el punto B, no tiende a ajustarse hasta el punto D, ¿ya? Veamos con datos, como para ver si es que se entiende un poco más, ¿ya? ¿Qué pasó en un periodo en particular que hubo un déficit en cuenta corriente en Estados Unidos en que aumentó muy fuerte? ¿Ya? La cuenta corriente estaba incrementando entre el 95 y el 2005, como ustedes pueden ver, eh, 3 veces, ¿cierto? Esto se detuvo con la crisis subprime, pero esta era la tendencia que estábamos observando. Entonces, uno observa el saldo de la cuenta corriente y uno ve que efectivamente hay un deterioro gigante y lo mismo ocurre esto está en dólares y esto está en porcentaje del PIB, ¿ya?
lo mismo está ocurriendo, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué genera este efecto tan relevante como de la caída del déficit en la cuenta corriente? Entonces, aquí hay dos hipótesis, ¿ya? Que tiene que ver que una es que ocurrió dentro de Estados Unidos, que es que el deterioro se explica por factores internos, o tenemos el efecto 2, que es que se aplica por todos los factores externos y el exceso de apetito de ahorrar del resto del mundo, ¿sí? Sobre todo en economías emergentes, como por ejemplo China, ¿sí? Entonces, sí estamos hablando de inversión y ahorro, pero ahora estamos hablando de niveles macros, ¿sí? Como resto del mundo dentro de Estados Unidos. Países que tienen efectos, o sea, son lo suficientemente grandes para afectar la tasa de interés, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las dos teorías? ¿Cierto? Tenemos que una es que ocurrió dentro de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué es lo que dice esto? Es que nos dice que Estados Unidos decidió ahorrar menos, propiamente tal. Su decisión fue decidir ahorrar menos y aumentar la inversión, ¿ya? Entonces, la cuenta corriente se desplaza hacia la izquierda y hay un mayor déficit para cada R, de cierta forma, ¿sí? Que es lo que estamos, es como de aquí se desplaza hacia acá. Y el déficit entonces que tiene es mayor respecto para cada tasa de R, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué decidió ahorrar menos y aumentar la inversión? Porque como innovaciones en el mercado financiero generaron como una sobre inversión en viviendas residenciales, ¿sí? Entonces, la rentabilidad que estaba dando la inversión era mucho más alta, entonces en vez de decidir ahorrar, decidieron invertir. Y esto generó un incremento, ¿ya? Esto es un efecto. ¿Esto afecta a la economía mundial? Sí, porque es una economía grande, es una economía importante y tiene efectos, por ende, en la capacidad de endeudamiento del resto del mundo, ¿sí? Que es esto que estábamos viendo, ¿ya? La cuenta corriente se mueve y para la misma tasa de R tenemos un déficit mayor. Bueno, en este caso estábamos en un superávit, por ejemplo, y nos movemos y llegamos a un déficit mayor, ¿sí? Obviamente es un efecto menor que el que si estuviéramos en autarquía, o sea, respecto de la tasa de interés que vamos a alcanzar, pero sí va a tener un efecto en la tasa de interés mundial, ¿ya? Y esta es la primera hipótesis. ¿Y qué es lo que nos dice entonces? Que dado que Estados Unidos decidió ahorrar menos y aumentar su inversión, la tasa de interés sube, ¿ya? Eso es lo que uno debiese esperar. Pero ¿qué pasa con el segundo caso? El segundo caso es que fue totalmente lo contrario, es que en la última década hubo un fuerte aumento de la oferta de fondos, o sea que el resto del mundo se desplaza a la izquierda, ¿sí? La cuenta corriente del resto del mundo, y por ende hay un mayor superávit para el resto del mundo, que es esto, que todo el resto del mundo decidió sobreahorrar, ¿sí? Decidió ahorrar más, ahorrar más, ahorrar más. Entonces lo que pasa en esta teoría es que nos movemos a una línea en la cual la tasa de interés internacional es más baja, ¿sí? Y eso genera un déficit de la cuenta corriente que se mueve desde el punto A. En ambos casos ocurre lo mismo. Nos movemos de un déficit de la cuenta corriente de Estados Unidos, de un superávit, a un déficit, y lo mismo ocurre en el caso de acá. Estamos en un superávit y en un déficit, pero los efectos de la tasa de interés son distintos. Uno es por aumentar la inversión y bajar el ahorro de Estados Unidos, y eso tiene un efecto al alza, mientras que si el mundo decide ahorrar demasiado, como sobreahorrar, el efecto es justamente el contrario, la tasa de interés baja, ¿ya?
Entonces, cuando tú dices que efectivamente no es inversión y ahorro, sí es inversión y ahorro en el fondo, ¿sí? Solo que es a niveles macro, ¿sí? Depende de, porque las tasas, ya mira, el tipo de cambio real se relaciona con las tasas de interés porque las tasas de interés son las que determinan el movimiento de los capitales y los movimientos de capitales tienen los efectos en cómo, cuánto más rentables somos respecto de el resto de las economías también, ¿cierto? Muestra nuestra competitividad, ¿sí? Entonces, eh, esto no lo vamos a ver acá, pero lo pueden revisar bien en el capítulo de Gregorio, en que al final lo que uno espera es que el tipo de cambio se va a ver afectado tanto por el valor esperado como de la inflación o de la tasa o de la rentabilidad que va a tener el país, ¿sí? Esto no está directamente relacionado con em, lo que nosotros estamos viendo aquí, que es como a nivel macro, de cierta forma, no estamos relacionándolo con el tipo de cambio de cada uno de los países, porque obviamente lo que va a ocurrir acá es que, dado que la tasa de interés o sea, la tasa de interés se está ajustando a la baja, pero para todos, de cierta forma, y Estados Unidos tiene un déficit en cuenta corriente respecto al superávit, entonces, ¿cómo se explica el déficit en cuenta corriente con el tipo de cambio real? Quiere decir que sus transables están menos, que su precio está deteriorado respecto de, en términos reales, hay como que volver atrás, no sé cómo decirlo, como acá, pero en acá, es esto, ¿sí? Y esto nos va a permitir entonces alcanzar un tipo de cambio real de economía, como de cada una de las economías, que van a estar relacionadas con el como nivel interno que iguala estas condiciones de mercado, ¿cierto? Esto está en el largo plazo, pero que iguala las condiciones de mercado interna de cada uno de los países para cierto nivel de déficit, ¿sí? Entonces, se afecta, pero no es lo que estamos viendo, porque en términos de tipo de cambio real, uno se deteriora más que el otro respecto de, dependiendo de cuál sea el que se está moviendo, el que está ahorrando, el que está bajando y la tasa de interés asociada a eso. Pero va a depender de la relación de precios, de cierta forma, que tiene cada uno dentro y cuánto es lo que yo espero de ellos. Esto está asociado como a los flujos de capitales, como hacia dónde se va a rentar. Entonces, uno espera que haya una paridad de tasa de interés, ¿cierto? Entonces, que en la medida en que uno se afecta y el otro no, o sea, uno se afecta, la tasa de interés de uno fluye hacia el otro lado y por ende los flujos aumentan y como los flujos aumentan en esa dirección, el tipo de cambio se aprecia y como el tipo de cambio se aprecia, tiende a caer y eso afecta a los tipos de cambio reales, ¿sí? Pero depende de cada caso, como que no es, depende de cómo lo veas, depende de tu punto de vista, depende del país, ¿sí? Porque esto se aprecia eh, respecto del resto del mundo. Pero, por ejemplo, para una economía chica no ocurre lo mismo, porque solamente vamos a tener efectos que bajan la tasa de interés, ¿sí? Sí, es que como que el gráfico se me hizo súper similar al que veíamos cuando analizábamos como la cuenta corriente y que como el eje vertical era mi tipo de cambio real y como según eso íbamos viendo como el tipo de cambio real. Entonces pensé que podría haber como algún tipo de relación, pero eso. Sí, o sea, Muchas es que gracias sí por... hay un tipo de relación, no es que no la haya. Efectivamente hay un tipo de relación porque el tipo de cambio real está relacionado con la paridad de tasas de interés, como que eventualmente tiene que converger a que, ya,
como que nosotros todo este rato hemos estado trabajando con un modelo en que estamos en pleno empleo. Entonces, lo que ocurre es que cuando nosotros movemos la tasa de interés, no hay efectos en el producto, ¿sí? Entonces, solamente se ajusta el tipo de cambio, se ajusta la tasa de interés, se ajustan las otras variables, no sé cómo decirlo, se ajusta la cuenta corriente, ¿sí? En cambio, cuando esto sí tiene efectos en la productividad, como en el I, sí tiene efectos en la tasa, en el tipo de cambio real, ¿ya? Pero no quería como entrar en ese detalle de profundidad, pero lo pueden revisar. Pero es que el tipo de cambio real va a depender de la tasa de interés del país, porque lo que nosotros estamos buscando es que estas tiendan a converger, porque si no, lo que ocurre, al igual que ocurriría con el tipo de cambio de la ley de un solo precio, es que nosotros podríamos hacer arbitraje, comprar, invertir en un país que me renta más y lo muevo hacia el otro y por ende el tipo de cambio me genera una ganancia y así yo genero arbitraje. Entonces, efectivamente el tipo de cambio tiene que responder a la diferencia de tasas de interés, ¿sí? Y va a estar relacionado, pero en la medida de que el producto sea móvil, ¿ya? Si nos mantenemos como en un producto fijo, como en pleno empleo, eso no ocurre porque no tenemos efectos en la productividad, o sea, como en la capacidad de producir del país, ¿sí? Entonces solo se ve efecto en, entonces se endeuda más, déficit en cuenta corriente, se endeuda menos, menos déficit en cuenta corriente, ¿sí? Como estamos viendo en ese ejercicio. Pero sí hay una relación, no es que no la haya, ¿ya? Tiene que haberlo porque el tipo de cambio tiene que responder eh, a que se igualen los precios y se igualen las tasas de interés, ¿sí? De hecho, podríamos quizás revisar el libro, pero como que no tenía pensado entrar en ese detalle, quería verlo después para dejarlo para la otra prueba, pero lo podemos ver después, ¿ya? Que es considerando los valores esperados de los precios dentro del país, ¿ya? Es un poco más complejo de explicarlo sin ecuaciones, porque hay que como llevar una ecuación a la otra de cómo del tipo de cambio, que nosotros sabemos que el tipo de cambio real es el tipo de cambio E como nominal por las variaciones de precio, ¿cierto? Y las variaciones de precio están afectadas por la inflación, ¿sí? Y la inflación está afectada por la tasa de interés del país. Esa es como la línea que lleva una a la otra, ¿sí? Por ejemplo, el Banco Central eh, decide afectar la cuenta corriente, puede afectar la cuenta corriente o tener efectos en cuenta corriente a través del movimiento de la tasa de interés, porque esto tiene un efecto en el movimiento del dólar, cómo va a responder, ingresan los capitales, se mueve el tipo de cambio nominal, y esto responde y eso lo mueve el déficit en cuenta corriente y por ende tenemos otro equilibrio, ¿sí? Pero no pensaba cómo pasarlo ahora, sino que pensaba dejarlo para después, como de la prueba, ¿sí? En lo que tiene que ver como con proyecciones de cambio de tasa y eso, ¿ya? Pero, pero sí tiene que ver, ¿ya? Recuérdenlo. El tipo de cambio real es el tipo de cambio por las variaciones de precios. Las variaciones de precios están asociadas a la inflación está determinada por la tasa de interés, ¿ya? Esa es política monetaria. Eso es política monetaria, ¿ya? Entonces sí tienen que ver, ¿ya? Entonces, estábamos viendo qué pasaba cuando ocurre lo contrario, que es cuando tenemos un aumento en la oferta de fondos, es decir, que todo el resto del mundo se le ocurre ahorrar, ¿sí? Entonces, como se le ocurre ahorrar, tenemos aumento y eso genera un mayor superávit para lo mismo que generamos acá para Estados Unidos, pero ahora lo tenemos para en la dirección contraria y por ende la tasa de interés se ajusta a la baja a nivel mundial, ¿sí? Y estamos hablando de capacidad de ahorro eh, a nivel internacional. Ahorro igual inversión, ¿sí? Solo que a niveles grandes, de cierta forma. Entonces,
bajo ambas hipótesis se produce un deterioro en la cuenta corriente, efectivamente, que es lo que vimos que pasa con Estados Unidos. Pero en la hipótesis 1, lo que uno observaría es que la tasa de interés debiese subir, ¿cierto? Mientras que en la hipótesis 2, lo que nosotros esperamos es que la tasa de interés debiese bajar. ¿Sí? ¿Qué es lo que se vio? ¿Qué es lo que pasó efectivamente con la tasa de interés en el mundo? Esta tendió a bajar, ¿ya? Entonces, lo más probable que haya ocurrido es que efectivamente la evidencia empírica es más consistente con que haya ocurrido los dos, que es decir, que el ahorro de los otros países, es decir, que tiene que ver con, por ejemplo, China, que está incorporándose y decide sobreahorrar para protegerse de, generó esta baja en la tasa de interés, ¿sí? Y eso generó que Estados Unidos tuviera un incremento en el déficit, pese a ser una economía muy grande e importante, pero aún así podemos ver los dos efectos como lo que podríamos ocurrir y qué es lo que efectivamente ocurre. ¿Sí? En la hipótesis del ahorro excesivo explica efectivamente esta reversión como del déficit de la cuenta corriente del periodo que vimos, pero no explica la reversión del déficit de la cuenta corriente que tuvo después del 2007, ¿ya? En que efectivamente el mundo decidió ahorrar menos e invertir más, y eso desplaza nuevamente la cuenta corriente hacia el otro lado y por ende se observó el aumento de la tasa de interés. Pero aún así, ¿qué es lo que uno esperaría? Que es este déficit de, como decir, lo que está afectando es el resto del mundo y no Estados Unidos propiamente tal, no, no se vio porque tenemos como altas tasas de interés y fue en la dirección contraria. Y justamente en la crisis subprime las tasas siguieron bajando, ¿ya? Entonces, si bien como la hipótesis de que esto es lo que ocurre, que afecta mayormente la tasa de interés, no es necesariamente la única que nos puede explicar a niveles macro qué es lo que pasa sobre todo con las crisis, ¿ya? Porque recuerden que nosotros igual a nivel macro lo que tenemos que lograr entender es por qué ocurren las crisis y también un poco entender cuáles son porque si nosotros entendemos cuál es la intuición de cada uno de los componentes que hay detrás, podríamos o debiésemos poder llegar o predecir o llevar a decir que esto explica por esto explica por esto otro. Pero sabemos que esto pudo explicar solo el periodo del 2000, o sea, del 95 al 2005, pero no así la crisis subprime, en que las tasas fueron aún más bajas y fueron extremadamente bajas. Y que eso no lo tenemos como se explica de acuerdo a esto. ¿Ya? Eso es todo lo que quiero que veamos para la prueba. ¿Ya? Eso. No sé si hay alguna consulta adicional. Recuerden que la prueba es en el horario de clases, se tienen que conectar igual que como lo han hecho anteriormente, los ayudantes van a estar en línea por si hay duda y enfóquense en toda la materia que hemos visto hasta ahora de economía abierta. ¿Ya? Eso. Profe, ¿Sí? que quería hacer una pregunta porque el ayudante había dicho como que igual iba a entrar un poquito de economía cerrada. ¿Es necesario que lo repasemos? O sea, yo digo que entra economía cerrada en el sentido que ustedes tienen que entender la economía cerrada desde el punto de vista de que una cosa es la demanda interna y otra cosa es la demanda con la economía abierta. Entonces, hay como comparar, tener la capacidad de comparar. Perfecto. Sí, sí, sí. Eso, Gracias. ya, súper. Oye, que les vaya muy bien el jueves en la prueba, yo no voy a estar, pero los ayudantes van a estar y ellos ven todo, ¿ya? Profe, ¿Sí? yo tengo una duda con respecto al primer PPT de economía abierta. Es que lo estoy ¿Ya? desarrollando como matemáticamente y no pude llegar a lo que estaba ahí. Entonces quería como pedirles ayuda. No No sé hay si problema. podemos ver el PPT. Déjame
compartir. Vamos a compartir Miento el segundo, el segundo, el segundo, el segundo. el No, el segundo, último, el tercero, el el tercero. tercero. Ah, ya, no, tranquilo. Espérame, aquí, como esta cosa me, me molesta para moverme. Ya. Ya, ¿Ah? es cuando maximizamos, hacemos la maximización de las firmas. Ahí, Ya, aquí, sí, ya, ahí. Ya. Entonces, lo que hay que hacer, por lo que yo entendí, es como el precio de los productos transables por el producto de los, o sea, por la producción de los bienes transables, más los precios de los no transables, por la producción de los no transables, menos R menos WL, ¿cierto? Y ¿sí? eso lo dividíamos por los por los precios transables. Y el tema es que no sé por qué el menos RK menos WL como que no se dividen por los precios cuando se hace como la maximización. Como que solo se divide, o sea, queda como sin los precios, solamente como la producción. No sé si me explico. No, sí, es que lo que pasa es que son cosas distintas, porque lo que estamos dividiendo por los transables son los ingresos, no los costos. O sea, por los precios son los ingresos, no los costos. ¿Se entiende? Ah, ya. Porque nosotros lo que estamos diciendo es ingreso menos costos, Ujú. ¿sí? Y en los Sí. ingresos nosotros lo estamos expresando como en relación a un precio relativo. Ah, ya. No todo, Listo. no la utilidad. ¿Se entiende? Ya. Yo quiero Que si analizar no eso de forma relativa. sería todo, si no todo sería, claro, R en precio relativo respecto a los precios, todo estaría dividido por, Ah, ¿cierto? ya. Pero lo que nosotros estamos haciendo es que estamos haciendo que los ingresos, solo la parte de ingresos lo estamos expresando a nivel de no transable. Es como cuando uno dice los precios, vamos a asumir que los precios son uno, por ejemplo. Eso no afecta que haya un W y haya un... No sé cómo me explico. Es como, en teoría Sí. uno divide por uno y asume el... Pero estamos hablando solo de la parte de ingresos. Ah, ya. Y el tema es que después cuando sacamos, o sea, cuando saco como la derivada con respecto al trabajo, Sí. como que me confundo caleta porque ahí obtienen como el F con respecto a K, pero en ningún momento como que derivan explícitamente por, o sea, hacen como, yo lo que entiendo es que hacen la derivada implícita de K porque en cierto sentido como que F de K minúscula incluye a su vez L. Sí. Pero no entiendo cómo la deriva. Creo que está en la otra diapo, eso. En la otra. Mm, No, yo o creo sea, que es esta. perdón. A ver. Yo creo que es esta. Sí, pero había una como más explícita donde quedaba como f de k y después la derivada de f de k por k. Déjame ver si la encuentro. A ver. Sí, está en la página 4. 4. Ah, más arriba. Sí, vale. Ahí. Como que cuando sacan la derivada con respecto al L, queda AT por f de kt menos la derivada de f de kt por kt. Y no entiendo cómo hacen esa derivada. O sea, es que aquí no es, esto es como genérico, no está puesto, no es una función, esto es solamente como la intuición, Ah, ya, ¿sí? No, no ya, está, no sé cómo ya. decirlo, no es, O exacto, con respecto a no, una no, función. pues esto es, claro, esto es como un f de k, pero f de k, ¿qué es f k? F de k es la productividad marginal por el k, ¿se entiende? Pero Sí, es, claro, no es exacto, no es lo que debiese darte acá, que acá te debiese dar exactamente, que es esto, sí, ¿sí? Y ya. aquí se ve, es Eso. como el f de k menos
la producción, el alfa f de k, que es este de acá, por kt, ¿sí? Ujú, Que es exactamente lo mismo que esto de acá, pero acá está como eh, en verdadero, no sé cómo decirlo, como en una función real, matemática. claro, ya. Y ahora sí que sí. ¿Ya? Sí, Eso. profe. Ya, de nada.